Muy bienvenidos a todos. El webinar de hoy de Agrofuturo Academy nos reúne para charlar sobre manejo de la roya asiática en el cultivo de la soja. Hoy prácticamente con el, el 14 de octubre estamos con un área cercana a las 80% del área sembrada de soja a nivel país. Eh, Buena parte de eso hoy está entrando en la fase de hacer los primeros fungicidas a nivel vegetativo, y eso nos llevó a hacer la primera entrega específicamente para hablar sobre los fungicidas para el manejo de manchas foliares. Entonces, hoy vamos a concentrarnos específicamente en lo que es el manejo de roya, que termina siendo también una enfermedad fúngica foliar, ¿sí? Pero hacemos la diferenciación y la separación por la agresividad que ella tiene en relación a las demás enfermedades que estuvimos tratando en la entrega anterior. Entonces, como una suerte de entender un poco lo que vamos a desarrollar hoy, vamos a tener un sumario donde estaremos hablando de una introducción, la roya como su agente causal, los síntomas, el momento de aparición, las condiciones ambientales, forma de diseminación, daño y control, y como una propuesta de manejo fungicida a nivel de agrofuturo. Y como siempre, unas conclusiones preliminares para tener en el corolario de resumen, como para obrar después cuando tengamos las condiciones favorables. Bien, como introducción deberíamos tener muy en cuenta aquello que llamamos en fitopatología el triángulo de la enfermedad, ¿sí? Para que una enfermedad se presente, nosotros necesitamos que se den tres vértices, que son el hospedero, el patógeno y el ambiente. Cuando falta uno de ellos, nosotros no vamos a tener la infección, la esporulación o la manifestación finalmente de la enfermedad. Cuando analizamos lo que termina siendo un hongo, tiene una fase sexual y una fase asexual, ¿ya? Y dentro de lo que termina siendo la semilla de cualquier hongo están las esporas. Las esporas, inclusive por lo que es la adaptación del hongo a distintos ambientes, incluso puede sobrevivir en condiciones altamente desfavorables. Y cuando se presentan esas condiciones de ambiente, ¿sí?, de temperatura, humedad, radiación, sobre un hospedero que termina siendo susceptible, se puede llegar a completar lo que terminamos llamando enfermedad, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es el manejo integrado de enfermedades, se tiene que dar sí o sí este triángulo, ¿ya? En algunos casos podemos tener mayor preponderancia de uno u otro, pero no se va a presentar la enfermedad si tenemos ausencia de uno de ellos. ¿Ok? Entonces, o tres o tres. No hay, aquí no hay uno, no hay dos, ¿ya? Entonces, manejando esa variable,
podemos entender muy bien cómo se va a movilizar finalmente cualquier tipo de hongo y especialmente en este caso la roya asiática. Bueno, a ver si aquí nos pasa. Bueno, la roya asiática como agente causal le tenemos a la Phacospora pachyrhizi. No vamos a ahondar en detalles si la PH se pronuncia como F, la CH como K. ¿Ah? Si bien sabiendo escribir, que ya es bastante difícil escribir su nombre científico, género, especie, ya nos damos a entender y eso es lo importante. Aquí vamos a ver una fotografía de barrido electrónico donde se puede ver ya el proceso de infección del agente causal. O sea que aquí pasó lo que vamos a ver más adelante, una espora que germinó, ingresó y está consumiendo los tejidos del mesófilo de la hoja. ¿Ok? Bueno, ¿de dónde radica también la complejidad del manejo de la roya asiática? En los cambios de sensibilidad. Y esto se da debido a las mutaciones diversas que va teniendo el hongo. Una de las más recientes es la B corta 130A. Y en años anteriores o zafras anteriores, eventos anteriores, ya han aparecido otras mutaciones como la F120L, Y131 HF, I45F, K142R y 475T, lo cual termina siendo una respuesta a la utilización de lo que llamamos un modo de acción específico o un ingrediente activo específico que en los inicios de la aparición de la roya se utilizaba principalmente los inhibidores de desmetilización, más conocidos como los triazoles. Y más adelante vamos a ver cómo esto fue cambiando con el tiempo. ¿Ya? No dejan de ser eficientes, pero cuando tenemos la aparición de determinadas mutaciones, estas pueden ser de forma permanente o solo durante un periodo de tiempo o una generación, ¿sí? Pero finalmente terminan afectando la eficiencia final del fungicida. Bueno, dentro de esta temática tenemos que hablar un poco de los síntomas de la roya asiática. De hecho, es roya asiática porque tiene sus orígenes en China específicamente. Cuando empieza a haber los primeros síntomas de roya en el año 2001, 2002, 2003 y que después dispara fuertemente el 2004, 2005, habían un montón de conjeturas de que esto, lo único real de todas esas conjeturas es que la espora se transmitía por el aire, ¿verdad? Después habían un montón de comentarios, hasta inclusive teorías de la conspiración de que fuera lanzada por un avión, etcétera, etcétera, para, como les digo, un montón de teorías, muchas rayando lo absurdo, pero lo único real en todo eso es que las esporas se transmiten, se dispersan por el viento, ¿sí? Por el aire. Entonces, para mirar, entender un poco los síntomas, primeramente aparecen en el envés de las hojas, unas lesiones de color naranja, tendiendo hacia el rojo, y posteriormente estas se tornan amarronadas, ¿sí? Sobre estas lesiones se forman
después, finalmente, las estructuras, pequeñas estructuras de protuberancias que corresponden a las uredias. Y en las uredias tenemos los uredosporos, que terminan siendo como las semillas, finalmente, de la roya asiática. Mirando así, si nosotros comparamos con lo que vimos en el webinar pasado, los síntomas, veíamos algunos mucho más agresivos, como ser la mancha anillada, corinéspora caseícola. No obstante, el tema fuertemente en la roya asiática es que él puede aparecer a lo largo de todo el cultivo de la soja específicamente, que hoy nos compete hablar. Puede aparecer desde el vegetativo, vamos a tener presencia ella en el reproductivo principalmente porque se dan las condiciones ambientales más favorables para su aparición, y también se pueden dar en tejidos en descomposición y a partir de ahí dispersarse por el viento. Entender que la roya asiática es un hongo que necesita tejido vivo, o sea que es un hongo finalmente biotrófico. Por consiguiente, todo lo que sea soja en una época de entre-zafra es complicado como organismo de diseminación del hongo por medio de sus esporas. Entender también que la roya asiática, no solo la soja es su hospedero, sino hay como 60 especies diversas, algunas exóticas, algunas que son nativas, otras que no son en absoluto cultivos comerciales, pero que finalmente son como enlace, como puente para pasar al hospedero principal que nos atañe hoy, que es la soja. Entonces, el momento de aparición en cualquier momento del cultivo, pero más común es verla en los estadios reproductivos. Para que se dé aquel triángulo que hablábamos, ya le estamos conociendo al patógeno, a la soja le conocemos todos en mayor o menor medida, y qué condiciones ambientales tenemos que tener para que se dé la tercera pata de esta mesa para que pueda darse una infección por la roya asiática. Tenemos que tener como mínimo 6 a 8 horas de mojado foliar para que pueda ocurrir la infección del depósito o de la deposición de la espora en el limbo foliar, ¿sí? Y las temperaturas, fíjense, bastante amplias, inclusive llegando a un rango entre 15 grados centígrados que hemos tenido en estos días, amaneceres frescos, atardeceres frescos, y esto nos da, vamos a decir, la posibilidad de formación de ese triángulo que estábamos hablando, ¿sí? Y hasta 28 grados centígrados. Entonces esas son temperaturas ideales, las cuales no significa que sean las únicas, los niveles, vamos a decir, basales, porque aquí podría, esta temperatura ideal, podríamos tener una temperatura basal por debajo de 15 grados y también una temperatura por encima de 28 grados centígrados y asociado a mayor cantidad de horas de mojado, entonces pasa a vamos a decir, un segundo plano la temperatura, ¿ok? Pero si se dan condiciones normales entre 6 a 8 horas y 15 a 28 grados centígrados, ahí puede arrancar la infección. Y la única forma de diseminación que tenemos de la roya asiática es, en este caso, por el viento, ¿sí? Entonces,
vamos a tener esta situación. Aquí podemos empezar desde la fase anamórfica o ciclo primario, en la que primeramente tenemos que tener un esporo, uredosporo en este caso, que de hecho proviene primeramente de un hospedero, ¿sí? De soja y otros cultivos, o también de la entresafra. Y de hecho ese hospedero ya recibió previamente también una uredospora que vino por el aire. Pero anteriormente a eso, de hecho, estuvo de forma anticipada en un hospedero susceptible. ¿Ok? Bueno, luego se tienen que dar las siguientes condiciones. Al diseminarse por el viento, se tienen que dar las temperaturas que estábamos hablando, ¿sí? Ahí vamos a tener la deposición del esporo sobre el limbo foliar, ¿sí? Esto puede ser hasta inclusive en hojas cotiledonares. Por eso, esa es la gran complicación de la roya y el gran desafío, hasta inclusive en las últimas hojas punteras, ¿verdad? Del vegetativo, ya dentro del reproductivo. Teniendo nosotros las condiciones de temperatura, que estábamos hablando de 15 a 28 grados, y mojado de 6 a 8 horas, el tiempo que va a necesitar para mantenerse en esa hoja y llegar a la penetración de esa espora es de 6 horas. ¿Ok? O sea que una vez que una espora llega al limbo foliar por medio del viento, ¿sí? En unas 6 horas, si tienen condiciones favorables, tanto de temperatura como de humedad, vamos a tener lo que llamamos germinación. Y eso se puede dar 4 horas después de la deposición. Aquí ver si podemos agrandar un poco más. Aquí vamos a ver el inicio ya de las hifas, ¿sí? Una vez que el esporo se depositó en el limbo foliar, se dan las condiciones ambientales favorables y a las 4 horas empieza el proceso de germinación del esporo. Bueno, pasando ahí, vamos a llamarlo a esto el proceso de infección, donde se empieza a formar el apresorio, ¿sí? Esto va a permitir que el hongo empiece a circular atravesando la cutícula, luego la epidermis, luego parénquima empalizada, parénquima esponjoso, y alcanzar de forma intercelular hasta inclusive cercano al floema y el xilema, y de ahí succionar los azúcares elaborados para que se pueda dar el siguiente paso, que es la colonización, donde tenemos inicio de la formación de las hifas, ¿sí? Al tener esta formación de las hifas, luego ya pasamos al proceso de reproducción, que es lo que normalmente son los síntomas que encontramos en el campo, en hojas, en vez de las hojas, estas formaciones que son las uredias, de formaciones naranja rojizo, que esto nos hace recordar también la gran cantidad de uredosporos que pueden formar. Una uredia puede llegar a 3.000 uredosporos en fracción de 21 días, ¿sí? Aquí no quiero dejar pasar esta parte del teliosporo que nos queda a la mano derecha de la pantalla, que es una formación que normalmente se da en ambientes un poco más fríos, pero es una forma también dentro del ciclo secundario del hongo. Entonces, se depositó, tuvimos temperatura, humedad, germinó a las 4 horas, se
da el proceso de formación del apresorio, que le llamamos infección, pasa por todos los espacios intercelulares, la formación de las hifas, y luego vemos ya el síntoma de vuelta sobre la hoja, que son la formación de las uredias, ¿ya? Esto nos lleva a síntomas que pueden ir pequeñas necrosis posteriores a la formación de la uredia, ¿sí? En algunos casos clorosis y en otros casos defoliación prematura. Todo esto nos va a llevar a una caída de rendimiento por justamente menor carga de granos, pérdida de área fotosintética, por lo cual vamos a tener menor peso de 1000 semillas. Vamos a tener también alteraciones diversas, principalmente fisiológicas de la planta, porque al ir dando una defoliación prematura, se produce gas etileno que lleva a una sobremaduración también, a una maduración más acelerada de la propia planta, ¿ya? Sin llegar aún a cubrir el ciclo completo de la variedad. Y bueno, y de ahí de vuelta, esto generó esporos que van a estar depositados de vuelta en hospederos susceptibles. En este caso, principalmente los que nos preocupa es el caso de la soja, ¿ya? Entonces, esto es un ciclo de que una vez que la espora llegó, se presentó en estas condiciones, al tener un hospedero susceptible y condiciones ambientales, vamos a tener la presencia de todo este proceso: germinación, infección, colonización, reproducción y distintos síntomas, ¿ya? Lo cual, eso nos tiene que llamar la atención. Lo último que nosotros vemos son los síntomas. Por eso la premisa aquella de que la agricultura no tiene que atacar los síntomas y sí las causas de aquellos síntomas, es justamente lo que nos va a generar una diferencia a nivel de campo, como técnicos, como productores y como comerciales. ¿Ok? Entonces vamos teniendo este diagrama general, vemos la complicación que tiene eh, este hongo específico de la roya asiática. Ahí vamos a seguir cómo nos va en términos del daño posible. Se habla que podría estar entre 20 a 90% de daño en especies susceptibles cuando se tienen condiciones favorables, ¿ya? Estas pérdidas justamente se van a dar principalmente en términos de rendimiento, que es donde más impacta al productor. Entonces, aquí nosotros tenemos que jugar con si tenemos presencia de esporas, porque hay muchas metodologías, muchas herramientas, pero algo que no va a escapar es el ojo del técnico, es el ojo del productor que va y monitorea los cultivos, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos que esperar ver los síntomas, sino ver en los procesos anteriores a la reproducción del hongo, ¿sí? Y también otros manejos culturales que vamos a ir charlando en la medida que avanza el curso. Entonces, no podemos decir y llegar a un resumen de no hay condiciones ambientales, no tenemos temperatura ideal, no tenemos humedad ideal. Este año va a ser un año de poca presencia de roya. Eso puede ser hoy a las 6:30 de la tarde del 14 de octubre. Ahora, mañana a la mañana esto cambia. Entonces,
no podemos estar a la espera de que no se presenten las condiciones ambientales, porque esto no para mientras nosotros obligadamente tenemos que descansar la gran mayoría de los mortales en horario nocturno. Tenemos el movimiento de ureosporas, fotosíntesis, fase oscura, y si ya hay germinación, después ya vamos a tener infección si es que no tuvimos el manejo correcto de fungicidas. Si tenemos infección, ya pasamos fácilmente a colonización. Y si ya llegamos a colonización, es lo que vamos a ver netamente, ya es el síntoma final. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos viendo aquí? Perfecto, nos llama la atención fuertemente la cantidad de pérdida. Puede perderse un área totalmente por roya, sí, sí, se puede perder. Entonces, esto nos tiene que colocar en una posición preventiva y no en una posición erradicativa, ¿sí? Bueno, a nivel de control, no vamos a desarrollar mucho esta parte de uso de variedades resistentes, porque esto debería ser, vamos a decir, motivo de otro webinar, pero existen variedades con genes de resistencia específicos a determinadas razas de Phacopsora pachyrhizi. Entonces, no es una protección, vamos a decir, horizontal, es una protección vertical, como lo llaman los fitomejoradores, y normalmente viene de un solo gen, no es una resistencia poligénica. Al ser de una resistencia monogénica, es fácilmente, vamos a decir, es fácil de romperse esa resistencia, ¿sí? Hablando en términos un poco más simples. Otra forma es realizar la pausa sanitaria, que aquí nosotros tenemos por, vamos a decir, resolución del SENAVE, 3 meses de pausa fitosanitaria, donde no deberíamos tener soja verde hasta antes del 1 de septiembre. ¿Ok? Podemos tener hasta el fines de, o sea, no tenemos que tener nada de soja verde en el mes de agosto, en el mes de junio y en el mes de julio. Entonces, esta es una forma de control, como le llamamos técnicamente, de control cultural, ¿sí? Pero en este caso, un control cultural por medio de una legislación, ¿sí? Que nos cubre una buena porción, inclusive de lo que es la soja safriña, ¿sí? Okay. Y como sabemos, la soja safriña, el destino principal es la producción de semillas. Entonces, se pueden dar algunas, podemos llamarle algunos niveles de permisividad ante la autoridad de control, eh, mostrando efectivamente que las áreas son para producción de semillas certificadas. Bueno, el control de plantas guachas o voluntarias, o tigüera, que se le dice también en portugués, que solemos escuchar y a veces utilizar también ese término. Este control de plantas guachas justamente es con el objetivo de no tener área disponible para que se deposite el hongo, la ureospora del hongo, y que pueda generar todo el ciclo reproductivo que estábamos viendo. Control de hospederos alternativos, por ejemplo, el kudzu. El kudzu es una leguminosa que se utiliza
principalmente en el sur de Itapúa, con destino de forraje. Esto, de hecho, disminuyó fuertemente su uso porque se encontró que un hospedero fantástico de la Phacopsora pachyrhizi cuando no hay soja verde, ¿sí? Soja en estado vegetativo con hojas plenas para que puedan servir de hospedero. Entonces, estos hospederos alternativos son necesarios también manejar de tal forma a que podamos tener menor presión de esporas en el aire, ¿sí? Y en la instancia de la aplicación de fungicidas foliares, esto de hecho, si bien nos dice aquí cuando aparecen los primeros síntomas, pero tenemos que inclusive manejarnos ya de forma preventiva, no esperar a encontrar los primeros síntomas, porque cuando volvemos a ver, cuando hablábamos de los primeros síntomas, significan que nosotros ya estamos en la fase reproductiva, ¿sí? Y ahí vamos a ver que no todos los grupos de modos de acción de fungicidas que veíamos parte también semanas atrás, no todos atacan ese proceso de reproducción, ¿ya? Bueno, y haciendo un rápido repaso, recuerdan, hablábamos que ahí se da la deposición de la espora sobre el limbo foliar, se da la germinación si se dan en condiciones ambientales favorables, se va a dar la penetración del micelio, se va a dar el crecimiento del micelio, ¿sí? Que inclusive va a alcanzar, como veíamos, en una exploración intercelular y empieza a alimentarse de las células que forman inclusive el parénquima, el esclerénquima, la xilema, floema, y de ahí empiezan a generar unos debilitamientos fuertes en la hoja, llevando justamente a lo que veíamos como un síntoma que es la defoliación temprana. Ahí luego del crecimiento del micelio tenemos la esporulación, que sería la fase reproductiva, ¿sí? Dentro de eso, juntando todo esto, vemos que hay fungicidas que son de contacto como otros que son sistémicos, y aquellos fungicidas de contacto pueden darnos una protección en la germinación de la espora, no así ya en el crecimiento del micelio, en la esporulación, que ahí necesitamos fungicidas que sean sistémicos, que puedan circular en algunos casos apoplástica y en otros casos de forma simplástica, ¿ya? De acuerdo a eso, normalmente en el caso de los fungicidas se habla más de movimiento mesostémico, que es un poco superior a lo que es netamente el sistémico. Y ahí vamos a ver, aquellos que van a controlarnos la germinación de la espora van a tener un efecto preventivo. Cuando tenemos ya crecimiento y esporulación, vamos a tener necesitamos un efecto curativo y efecto erradicante. Esto porque vamos a ver en las etiquetas de los productos justamente estos tres términos, o efecto fungicida, preventivo, curativo o erradicante en algunos casos. Bueno, repasando nada más rápidamente los modos de acción, ahí vamos a ver la germinación de la espora, la penetración, el crecimiento del micelio, la esporulación, y en el otro eje el potencial de acción bajo o alto de la parte, vamos a decir, más cercana al eje de abscisas va a ser la parte baja y lo más lejano va a ser la parte alta. Tenemos entonces aquí un modo de acción de fungicida que nos cubre muy bien durante la germinación hasta el proceso de penetración de la espora. Aquí estamos hablando de los fungicidas protectores,
ellos son más conocidos también como multisitios, ¿sí? Porque nos dan una protección fungicida y de control en diversas fases, no solo en la respiración, no solo en la membrana, sino en membrana, en respiración y también en otros, en la parte de la quinona externa, el succinato deshidrogenasa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que los multisitios vamos a tener una buena cobertura de protección en la germinación de la espora y reduciéndose prácticamente su acción a nivel del crecimiento ya del micelio en la esporulación. Aquí vamos a tener otro modo de acción que él es muy débil en la germinación en contrapartida comparando con lo que son los multisitios y tiene una buena acción en la penetración del esporo y el inicio del crecimiento del micelio, no tanto así durante la esporulación. ¿De quiénes estamos hablando? De triazoles, que son aquellos inhibidores de desmetilización. Ahí tenemos el caso tebuconazole, proteoconazole, ciproconazole, difenoconazole. Y también aquí entramos en las morfolinas, también conocidas como amida. Entonces aquí ya dos modos de acción diferentes que se acoplan en este caso a la síntesis de esteroles de la membrana celular de los hongos. Bueno, aquí en verde la curva de un modo de acción que se presenta bastante bien en lo que sería la germinación de la espora y unas mejoras también durante la esporulación. No así en la penetración, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de las carboxamidas y que son principalmente inhibidoras del succinato deshidrogenasa, que es el SDHI que están viendo ahí, y también las estrovirulinas que forman parte de la inhibición de la quinona externa. Ambos, tanto carboxamidas como estrovirulinas, actúan en la inhibición del complejo de la respiración. En el caso de la estrovirulina, el tercer complejo, y en el caso de la carboxamida, el segundo complejo. Entonces, de vuelta, esto nos lleva nos ayuda a tomar mejores decisiones cuando hablamos de lo que va a ser el manejo a nivel preventivo, a nivel curativo o a nivel erradicante. Hola, ahí volvió a aparecer la señal. Ok, bueno, lo que les decía ahí cuando se fue la señal es que esto nos va a llevar con claridad a ver cómo podemos actuar en el complejo de manejo de fungicidas para un efecto preventivo, curativo o erradicante. ¿Ok? Entonces, básicamente los fungicidas que hoy disponemos en el mercado atacan la inhibición de la respiración, tanto en el caso de las carboxamidas, que tienen la sigla SDHI, que sería inhibidores inhibidores de succinato deshidrogenasa, y las estrovirulinas, que entran en la inhibición del complejo 3 de la respiración con la inhibición de la quinona externa. Bueno, dentro de esto
entonces tenemos básicamente dos formas de manejar de forma química adicional al manejo cultural que estamos teniendo, que hablamos anteriormente con lo que es la pausa sanitaria y otros temas que vamos a ir tocando con el correr de la presentación. Bueno, como resumen de todo este laberinto aquí, hacemos algo un poco más simple específico para la roya asiática. Vemos que en la deposición los mejores, vamos a decir, modos de acción, vamos a tener a las estrovirulinas, a las carboxamidas y de hecho a la asociación de estrovirulinas, carboxamidas más multisitios, ¿ya? Bueno, entonces, ¿dónde vamos a ver que no son tan efectivos tanto multisitios como triazoles? Justamente en la deposición o en el depósito de la espora sobre el limbo foliar hasta mitad de la germinación. Luego los multisitios, a partir de la mitad de la germinación en adelante, hasta inclusive en la esporulación y cuando vemos los síntomas finales de la fase reproductiva del hongo, los multisitios son muy efectivos. Aquí le vemos entonces en rojo de menor o baja eficiencia y en verde en los procesos donde tenemos mayor eficiencia. Entonces, si miramos los triazoles, vamos a ver que tienen dos momentos de menor eficiencia que se da en la deposición y la mitad de la germinación hasta cuando vemos los síntomas finales. Bueno, en términos de prevención, entonces vamos a darle foco a las estrovirulinas, vamos a darle foco a las carboxamidas, ¿sí? Y luego vamos a ver que más adelante, a partir de la colonización, en esporulación y los síntomas, tanto carboxamidas como estrovirulinas son menos efectivas que en el proceso de deposición, germinación e infección. ¿Okay? Ahora, de aquí viene entonces el claro tema que hoy se está estilando a hacer, que es la mezcla de modos de acción, ¿ya? Que en el caso de estrovirulinas, carboxamidas, atacan la respiración. En el caso de triazoles, atacan membranas, el ergosterol principalmente. Y en el caso de los multisitios, atacan prácticamente tanto respiración como formación de la síntesis del ergosterol en la membrana. Bien, esto, entonces, nosotros sí tenemos la posibilidad de mezclas de distintos modos de acción, nos lleva a la posibilidad de tener mayor amplitud de cobertura asociando protección, vamos a seguir esto, asociando un efecto preventivo, curativo y erradicante, ¿ya? En todas las fases del desarrollo del hongo. Que como vimos, si miramos otra vez aquí, en la germinación, en 1 a 2 horas, ya está germinando en un día a 2 días, se da la infección. De 7 a 14 días se da la colonización y de 7 a 14 días posterior de vuelta se da la esporulación. O sea que en 21 días una espora puede llegar a formar urediosporos en una cantidad, uredias que una uredia nos va a dar 3.000 urediosporos. De ahí viene una de las grandes complicaciones del manejo de la roya asiática. Esta agresividad, la velocidad
que tiene cuando se dan las condiciones del triángulo de la infección para llevar a cubrir la esporulación final y por consiguiente de vuelta la diseminación por medio del aire. Bueno, les quiero comentar algunos resultados donde se tienen varias mezclas de productos. Esto es fuente de elaboración propia con datos de la Embrapa, ¿sí? Donde vamos a tener los tratamientos, las dosis, en litros o kilos del producto comercial, ingrediente activo por hectárea, la severidad en porcentaje, el porcentaje de control en relación al, al testigo, perdón, la fitotoxicidad en porcentaje, la cantidad de productos de producción y la reducción de la productividad comparando con el tratamiento de mayor productividad. Este es un protocolo donde se utilizaron fungicidas que están registrados en Brasil. Hubieron unos 15 experimentos para severidad, 11 para productividad, 10 para fitotoxicidad. Y estos son los resultados de la campaña, esta última 24-25, donde vamos a mirar primeramente producción, que es lo que nos interesa. Vemos aquí que los mayores niveles de producción con 4.028 kilos por hectárea se dio con el tratamiento 8, ¿sí? Ahí vemos que los ingredientes activos es el Impirfluxam, Protio, Trifloxy y Mancozeb. ¿Qué rescatamos de eso? Que tenemos una carboxamida, tenemos un triazol y tenemos el estrovirulina y también un multisitio, que es el Mancozeb. Bien, cuando miramos el tratamiento 9, donde se retira una estrovirulina, que es el Trifloxy, tenemos prácticamente una condición menor en rendimiento, pero muy cercana a lo que fue el potencial mayor de 4.000 kilos por hectárea. Bueno, aquí lo que permanece constante es el multisitio, ¿sí? Bueno, el tratamiento 10 de vuelta se mantiene una carboxamida, se mantiene un triazol y un multisitio. Con prácticamente, vamos a decir, en términos de estadísticos, son estadísticamente similares, tanto el tratamiento 8 como el 9 como el 10. ¿Ok? Hay otro punto que podemos fijarnos también es en aquellas mezclas que tienen el Mancozeb. Aquí, por ejemplo, el 13, el fluxapiroxade más protio más Mancozeb, está también en una condición similar al de mayor rendimiento. O sea, al tener A y acá tener AB, prácticamente estadísticamente son semejantes. Y uno que llama la atención, gente, aquí es el clorotalonil más el tebuconazole, que sería el tratamiento 3, que también se dan niveles de rendimientos muy similares al mayor potencial que se tuvo de 4.000 kilos por hectárea. Y conste que aquí tenemos, bueno, un triazol,
¿sí? Que IDM y el clorotalonil, que termina siendo un multisitio, ¿verdad? Cloronitrila. Entonces, si nos fijamos, el tratamiento 8, tuvimos que hacer 4 mezclas, ¿eh? Y en este caso, con 2 mezclas de distintos modos de acción, pero siempre el común denominador prácticamente tiene que ser nuestro multisitio. Este es más o menos lo que se rescata fuertemente de esto. Podemos mirar también a nivel de severidad. El testigo sin tratamiento tuvo 63% de severidad de ataque de la roya y afectó 24% el rendimiento. ¿Sí? 25,4% el rendimiento. Entonces, acá vemos también en la parte de severidad aquellos que tuvieron menor valor, de hecho, son los que tuvieron mayor eficiencia de control. Entonces, el mayor nivel de eficiencia de control hemos encontrado en el tratamiento 11, ¿sí? Que tiene Picoxi, Tebuco y Mancozeb, ¿sí? Ahora, cuando vamos en reducción de productividad, de hecho, uno de los que menor reducción de productividad tuvo de vuelta, fíjense, el clorotalonil más el tebuconazole, ¿sí? Con 5% con relación al testigo de mayor productividad, que fue el tratamiento 8. Okay. Entonces, en base a eso podemos ir tomando algunas decisiones, si bien estos son, vamos a decir, realidades diferentes a las que tenemos en Paraguay, algunas similares si son del estado de Paraná, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos diferente altitud también. Bueno, aquí en este caso un ensayo similar, pero con fungicidas en fase de registro. O sea que aquí muchos de ellos no se tienen todavía la posibilidad de estar de forma comercial, pero a nivel de ensayos sí. Fijémonos cuáles son los que nos dieron mayor productividad. Aquí vamos el que tiene letra A, que sería el tratamiento 9 de vuelta al clorotalonil más el tebuconazol. ¿Ok? Después, similares, tuvimos piraclostrobin, tebuco y clorotalonil. También el picoxi, tebuco y el clorotalonil. Y el proteoconazol, picoxi, bixafen y clorotalonil, que son algunas mezclas también que se hicieron, que no existen así comercialmente, pero normalmente el productor lo hace o las empresas van testeando para tener un producto final. Interesante cómo en esta media fueron 3 ensayos de severidad, 10 para productividad, 9 para fitotoxicidad, y hemos tenido otros resultados. Y tratamientos similares, vemos que ahí se va un poco la señal, disculpen. Y ahí volvió. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prácticamente de 15 tratamientos que están en una posición muy similar estadísticamente hablando, ¿sí? Y diversas mezclas, proteo, fluxa, mancozeb, proteo, picoxi, mancozeb, también el proteo, picoxi, mancozeb en diferentes dosis. Entonces, vemos que se van repitiendo algunos temas, ¿sí? Otra cuestión que rescato aquí, comparando
El testigo tuvo 63% de severidad y se tuvo reducción de productividad 25%. En este caso se tuvo 60% de severidad en el testigo y una reducción de 23% en el rendimiento. ¿Sí? El que mayormente rindió, y prácticamente por diferencia de 30 kilos, fue el Picoxi Tebuco más clorotalonil. ¿Ok? Y estas son herramientas que hoy disponemos en el mercado. Si bien sabemos que existen nuevas carboxamidas, lo que tenemos que manejarnos es con lo que hoy tenemos a disposición también, ¿verdad? Esto es un análisis de la severidad de la roya. Aquí vamos a tener el C, el control en relación al testigo sin fungicida en diferentes regiones, y esto se hace para monitoramiento, para ver de forma aislada la reacción del ingrediente activo. Bueno, aquí vamos a ver cuáles son en esto. Lo que está más verde en severidad significa que tiene mayor daño. Finalmente, el testigo es 61%, el que no tiene fungicida. Y el siguiente que le sigue en mayor severidad fue el ciproconazole. En esta red de ensayos de 13 experimentos. A ver, y el que menos incidencia tuvo en cuestión de severidad es el tebuconazol. Es por eso que se sigue utilizando de forma, vamos a decir, bastante permanente en algunas mezclas IDM. En términos de porcentaje de control, el mayor porcentaje de control nos dio el clorotalonil con 55%, ¿sí? Imagínense una asociación entre clorotalonil más tebuconazol, que es lo que vimos aquí. Clorotalonil, el tratamiento 9, nos dio uno de los mejores rendimientos en un ensayo de 10 localidades. ¿Sí? Entonces, esto fue hecho de forma separada. Picoxi está en un buen nivel. La metominostrombina está ahí de forma intermedia, ¿sí? El mancozeb no fue superior al clorotalonil. El oxicloreto de cobre tampoco fue superior al clorotalonil. Y aquí el fluoxetinam, que también actúa sobre la respiración del hongo, está en un nivel intermedio al un verde más claro, un poco más cercano a lo que es el clorotalonil y el tebuconazol. Entonces, esto nos da las claras cómo se da el control así de forma solitaria de cada uno de los ingredientes activos. Bueno, vamos a ver qué más tenemos. Esta es una media porcentaje del control del roya asiática de tebuconazole, ciproconazole, tetraconazole, protioconazole, azocistrobina, picocistrobin y metominostrobina. Entonces, ¿qué podemos rescatar aquí? Estos son ensayos. Aquí en esta del 0 al 10, al 100 es porcentaje de control. Y aquí se ven en la base las zafras. Tenemos desde el 2003 y 2004 hasta la zafra, esta última 2024-2025. ¿Qué podemos ver aquí? Que cómo se va comportando el tebuconazole. Al inicio, 90% cuando se hicieron las primeras mediciones
en el 2003 y hoy estamos con un nivel prácticamente de 55%. ¿Sí? Inclusive hoy en día, si miramos en esta última medición de la Zafra, termina siendo el tebuconazol uno de los más eficientes comparando con el cipro, con el tetra, con el protio, con la azostrobina y con la picoxidistrobina. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a tener algunas conclusiones que un fungicida con sitio específico más multisitio podemos tener la condición que tenemos a la izquierda. Una mejor sanidad foliar, mayor potencial de rendimiento, aunque si lo utilizamos solo un fungicida de sitio específico, solo que nos ataque la respiración o nos ataque solo la síntesis del ergosterol. Y de hecho, en momentos de alta presión de ureosporas, momentos de alta presión de condiciones ambientales favorables y un hospedero susceptible, estar sin protección de fungicida es prácticamente un tiro en el pie. Entonces, estas son las imágenes que le quería traer. Y finalmente una propuesta de manejo a nivel de fungicidas que disponemos en Agrofuturo. Como ustedes bien sabrán, Agrofuturo es una industria química que tiene su sede en Chacoí, cruzando el nuevo puente, está muy cerca de Asunción hacia Chacoí. Y somos una formuladora de herbicidas, fungicidas, insecticidas, tratamiento de semillas y entrando en análisis para la producción de productos biológicos también. Entonces, ¿qué podemos traer como propuesta para el manejo de la Phacoxora pachyrhizi a nivel de fungicidas? Bueno, entender que el ciclo de la soja puede variar de 100 días, 130, 140 días. Optar, de hecho, de preferencia por variedades precoces, ¿sí? Y sembrarlas en el momento adecuado. ¿Ya? Nosotros buscamos y sugerimos una protección en el vegetativo previo todavía al inicio de la floración, a los 30, 35 días post emergencia, ¿sí? La vez pasada hablábamos de la posibilidad de utilizar el difenoconazol. Ahí en los resultados que estamos viendo van a fijarse que el difenoconazol tiene tebuconazole, que es uno de los más ideales, o sea, que son más, que el hongo de la Phacoxora es más sensible al tebuconazole, ¿sí? Que a otros triazoles, inclusive que a otras estrovirulinas, inclusive que a otras carboxamidas. Entonces tenemos esta opción del difenoconazol que tiene tebuconazoles 20% con difeno 20% en asociación siempre con un multisitio. En este caso nuestro cloronil 72 en razón de 1 litro 600 a 2 litros 500 de acuerdo a la, vamos a decir, el desarrollo que tenga la planta, porque hay vegetativos que ya nos llevan al cierre de la entrelínea, entonces ahí vamos, o también la presión de esporas que tengamos, vamos a usar las mayores dosis. Entonces, un difenoconazol entre 400 a 500 ml más el clorotalonil. Otra opción que tenemos para la primera aplicación es el Picoxol 2012 en 350 a 300 ml por hectárea, siempre asociado con un clorotalonil y un aceite vegetal. Y el Picoxol, estamos hablando de un picoxystrobin
de 20% y ciproconazole, ¿ya? El agronazol dúo a razón de medio litro por hectárea, siempre asociado con un multisitio, en este caso el cloronil. Ahí cuando hablamos del agronazol, tenemos de vuelta un tebuconazole 30% y un picoxystrobin en 20%, ¿ya? Entonces, esto, cuando hablábamos en la entrega pasada, hablábamos de control de enfermedades final de ciclo. Pero como vemos, la roya, ella prácticamente se encuentra a lo largo de todo el cultivo de la soja, ¿sí? Entonces, estos fungicidas que vamos a usar en el vegetativo también nos van a cubrir por esos ingredientes activos que hablamos así de forma aislada, nos van a dar también un buen control preventivo en el manejo de la roya. Luego, después de 15 días, esto no es algo muy categórico, puede darse entre la segunda aplicación entre el 45 a 50 días, ¿sí? Ahí recomendamos el Picoquem en razón de medio litro por hectárea. El Picoquem estamos hablando del Picoxystrobin 20% y Prothioconazole al 20%, perdón, al 17,5%, siempre asociado con un multisitio, en este caso nuestro cloronil 72, ¿sí? Aquí si nosotros venimos, lo ideal es entrar con el Picoquem si venimos de la primera aplicación con tebuco y difeno. Entonces ahí estamos viendo que no vamos a colocar el mismo principio activo. Entonces estamos alterando no solo modo de acción, sino también grupo químico. Bueno, la siguiente, tercera aplicación, podemos hablar entre los 60 a 65 días post emergencia de la soja. Aquí tenemos la recomendación del Proteosol Plus. El Proteosol Plus, Proteoconazole al 22% y Azoxystrobin al 23%. Y siempre asociado de vuelta con nuestro cloronil 72. Entonces el proteosol a 350 ml por hectárea y el cloronil de 1,5 a 2,5 litros por hectárea. Siempre todo esto asociado con un coadyuvante, puede el ideal y lo que venimos probando y con buenos resultados siempre está haciendo el aceite vegetal. A los 75, 80 días ya estamos prácticamente en R5.3. Entonces, en la primera etapa íbamos a buscar la protección de las hojas. En la segunda aplicación vamos a buscar la protección de las flores. Ya en la tercera aplicación vamos a cubrir ya el inicio de la formación de las vainas y todo lo que es el llenado de grano de R5 en adelante. Y aquí hacemos una propuesta que es para la cuarta aplicación, es el Picoquem V. Aquí tenemos Picoxy 20% y Proteoconazole 8,75% en razón de 800 ml por hectárea. Junto de vuelta con un multisitio, no podemos dejar de lado el multisitio. Ya hemos visto en los resultados que terminan amparando. Y esto nos va a proteger entonces a finales de lo que es la formación y llenado de granos. Bueno, si se diera el caso de mayor presencia entre R5.5, R6
de esporas, de ureosporas de roya que puedan venir todavía a generar algún daño potencial en el cultivo, ahí proponemos una morfolina, que es el Fempromorph, disculpen, a 75%, que va en razón de medio litro por hectárea. Entonces, mirando toda esta paleta, tenemos la posibilidad de tener una protección interesante en el vegetativo, en el reproductivo temprano, en el reproductivo de formación de vainas, en el llenado, hasta inclusive finalmente hasta la maduración. Bueno, como conclusiones preliminares, podemos arrimar lo siguiente. Es ideal la pausa fitosanitaria. Tenemos 30 días, tenemos 90 días, o sea, 3 meses en los meses de junio, julio y agosto, donde no deberíamos tener soja verde, soja viva, ¿ya? A no ser que tengamos esos permisos especiales en la producción de semillas en safriña. Esto va a llevar a que tengamos menor inóculos de ureosporas. Como veíamos, cada uredia puede llevar a tener prácticamente como 3.000 ureosporos, y de vuelta cada ureosporo el potencial de depositarse en la hoja, de germinar, de colonizar, de infectar, de reproducirse y de vuelta a formar, darse la esporulación y diseminar las ureosporas por medio del aire. Entonces, esta es la condición principal. Es un manejo cultural asociado a una obligatoriedad legal. La rotación de cultivos, vamos a decir de forma teórica, sabemos que hacer el mismo cultivo en la misma parcela a lo largo del mismo ciclo agrícola es prácticamente, está totalmente fuera de la recomendación agrícola. Esto nos lleva también a tener una mayor cantidad de inóculo, mayor cantidad de hospederos en momentos en los que nosotros podríamos dejar prácticamente frenar la cantidad de población de ureosporas que van a venir a atacar finalmente cuando se den las condiciones más favorables de temperatura y humedad. Siembra en el momento adecuado. Esto, seguir siempre las recomendaciones de los obtentores de las variedades de soja, seguir las recomendaciones de la población de 12 plantas por metro lineal, 13 plantas por metro lineal, 8 plantas por metro lineal, 16 plantas por metro lineal. Todo esto va en relación a asociar esto al momento adecuado de siembra, ¿no? Buscar de preferencia variedades precoces. Eso nos lleva a tener etapas juveniles más cortas y llegar rápidamente a lo que es la reproducción, por lo cual se puede pasar y escapar del periodo de mayor presencia de inóculos que normalmente se da en los meses de fines de octubre, noviembre, en el caso de la roya. Y como veíamos, y es uno de los objetivos de esta presentación, es buscar rotar los fungicidas, rotar los modos de acción, los mecanismos de acción y también los grupos químicos. ¿Ya? El monitoreo preventivo, no esperemos tener los síntomas. Podemos seguir las informaciones que se dan
en países vecinos. En algunos casos tenemos primeramente la presencia de focos de infección en Paraguay, en otros casos hay veces que tenemos primeramente en Brasil, como es predominante los vientos del sector noreste en Paraguay, si tenemos una presencia en Mato Grosso o el norte de Paraná, eso en cuestión de horas vamos a tener también en territorio paraguayo, ¿verdad? Entonces, el monitoreo preventivo es fantástico, esto es algo que tenemos que seguir de forma muy minuciosa. La tecnología de aplicación, esto es de altísima importancia. Nosotros tenemos que llegar, por ejemplo, con picosistrovin, tenemos que tener 100 gramos de ingrediente activo por hectárea, proteoconazole, 80 gramos de ingrediente activo por hectárea. Y eso solo vamos a conseguir con una buena tecnología de aplicación, ¿sí? Que es la asociación de vuelta de, de la parte ambiental, no utilizar, en algunos casos no siguen las reglas de otros productos como ser insecticidas y herbicidas, porque nos sirve mucho tener algo más de viento, ¿sí? Para que se dé un efecto de vórtice, para que la aplicación pueda llegar también en el en vez de las hojas, ¿sí? Bueno, el caudal, altísimamente importante, eh, la velocidad de aplicación, y de hecho todo esto asociado nos va a llevar a la cantidad de ingrediente activo. Nosotros hoy hablamos aquí de dosis por hectárea, ¿sí? Pero nosotros tenemos que concentrarnos en la cantidad de ingrediente activo, en gramos del ingrediente activo por hectárea, para que de hecho cumpla su función fungicida en el cultivo. Y siempre consultar con un ingeniero agrónomo, ¿ya? Entonces, esto es una forma de Agrofuturo llegar a ustedes con un bagaje de conocimiento, disponibilizar a los técnicos y a los productores no solo la parte comercial, sino también la parte técnica, la explicación, la razón de ser de las cosas, y buscar al objetivo, alcanzar el objetivo que queremos, que es la agricultura de sistemas, la agricultura de procesos y no solo la agricultura de síntomas. ¿Ok? De vuelta, agradeciendo la presencia de todos. Quedo a disposición a ver si hay algunas preguntas en el grupo. Muchas gracias al colega Sebastián. Bueno, de todas formas, esto va a quedar grabado. Vamos a ver después, posteriormente, la disponibilización así en forma de píldoras, como le decimos. Y, y también atento en nuestro grupo, ahí podemos activar de forma constante y sin tapujo mental. ¿Ok? Estamos para ayudar, estamos para aprender. Desde ya, de vuelta, agradecido, muy amable.